Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Supongo que todos los que estáis aquí sabéis que venimos a hacer un homenaje. Va a hablar en principio de la figura de Yavir y en la Espagiria y también de lo que representa el libro. Le he dicho que hable bien 20 minutos, pero es por tema de contenido. Podría hablar, él es el que nos da el curso de año y medio, con lo que podría hablar muchísimo tiempo. Y además se calla lo más importante, o sea que lo importante no es solo lo que dice, son otras cosas. Pero como una introducción, hablar a eso. Eloy, de nuevo, es alumno de Yavir, es naturista, es alquimista. Sí, ¿no? Bueno, eso no se suele decir. Es que se me ha escapado, es que se me ha escapado. Es espagirista, es nuestro maestro en Madrid y es un gusto conocerte y tenerte presente. Voy a presentar un poquito sobre Palmira y sobre Yaray, muy cortito, y así ya empezamos. He pedido también a Palmira, que ha sido una de las alumnas de Yavir, que hable de lo que le supuso como persona y como maestro. Palmira es una buena amiga, gracias. Estoy encantado de conocerla y os animo, y de nuevo sin publicidad, os animo a que contactéis con ella porque lo que ella transmite y lo que forma en un espacio como tiene el Escorial, de verdad, y no es publicidad, va más allá de lo que ella comunica. Experiencias muy, muy bonitas. Así que gracias, Palmira. Y luego Yaray Garrido, que parece que nos conocemos. Gracias, Yaray. Yaray es también una de las principales alumnas y amigas de Yavir, por eso está aquí, se ha ofrecido y le hemos pedido que venga. Es amiga también, obviamente, de Palmira y de Eloy, cercana. Y Yaray es muchas cosas, yo creo que es difícil decirlo. Es especialista en música, pero eres espagirista, obviamente. Tiene su propio laboratorio y hace consultas de espagiria también con música, has hecho mucho, y haces productos de espagiria. Es decir, es una, no me gusta, una persona dedicada a la espagiria de lleno. De hecho, es una conexión de las centrales de Yavir humanamente. Y bueno, es lo que me has transmitido. Te agradezco mucho que estés aquí. Ella va a hablar de lo que le supuso como humano, Yavir como dimensión humana, que eso pues cubre todo realmente, para cerrar. Al final intentaré hablar un poquito de lo que ofrecemos o lo que proponemos en Madrid para continuar y desarrollar la escuela, que ya llevamos 2 años y 2 promociones y tenemos un examen pendiente. Deciros un poquito que ya tenemos un laboratorio también, lo digo porque eso equilibra, y con esto me callo, doy de nuevo dar la bienvenida a Eloy al momento que es un momento especial de conmemoración y de presentación del libro de Yavir y de la figura de Abu Omar Yavir. Con esto, muchas gracias. El que fue mi maestro, o nuestro maestro y amigo, fue una persona realmente de las que se pueden considerar excepcionales. Fue un hombre de un gran corazón y de una gran sabiduría, y a la vez profundamente humano. Todo lo contrario de la imagen del gurú de la nueva era, estirado e inaccesible, que se suele estirar últimamente. Era un hombre que como alquimista unía el cielo y la tierra, y podía contar los chistes más divertidos y hablar de las cosas más profundas. Pero no voy a abundar tanto en su dimensión humana, porque hay aquí 2 amigas y compañeras que van a hablar muchas cosas de él, desde el corazón y con conocimiento de causa. Yo voy a decir simplemente que fue un hombre, voy a hablar más de su obra, y que fue un hombre que hizo una labor que estaba por hacer y es muy importante para las personas que estudiamos la filosofía hermética y la alquimia. El pensamiento, lo que se llama el pensamiento antiguo, es decir, la corriente filosófica y científica que procedente de Egipto se extendió luego por Grecia y tomó forma en el pensamiento pitagórico y platónico y luego fue recuperada por el Islam y se introdujo en Al-Ándalus. Hay toda una corriente científica de pensamiento que podríamos llamar pensamiento idealista dentro de la ciencia. Y esta línea de pensamiento encuentra eco últimamente, curiosamente, en la física moderna. Hay muchos físicos que están retomando esta línea de pensamiento idealista. Y sin embargo es una línea de pensamiento que ha dado muchos frutos a lo largo de la historia en la medicina y en otros aspectos de la ciencia. Y es la forma de ciencia que no se preocupa de qué están hechas las cosas, es decir, de la materia de las cosas, sino de qué significan las cosas, es decir, del significado de las cosas. Para esta línea de ciencia, no es esta una conferencia sobre filosofía, pero quiero dejar claro
este concepto, para esta línea de ciencia que es la que inspira la alquimia, la antigua alquimia, las cosas existen porque significan, porque tienen un sentido. Entonces, la pregunta correcta del filósofo hermético o del alquimista al preguntarse sobre algo no es de qué está hecho, sino cuál es su misión en la vida. Pues bien, todo texto de ciencias tradicionales, toda ciencia de las llamadas tradicionales, ya sea la alquimia, ya sea la filosofía hermética en general, ya sea otras formas de medicina o de ciencias tradicionales como son el Ayurveda, la medicina tradicional china, son ciencias que no parten de que hay una materia y las cosas existen o funcionan porque están hechas de una materia, como un cochecito de juguete funciona por su mecanismo. No se pregunta el mecanismo de las cosas, sino que todas estas ciencias que he dicho, la medicina tradicional china, el Ayurveda, la medicina egipcia, la alquimia, no se plantean de qué están hechas las cosas, sino cuál es la misión de las cosas en el mundo, cuál es su voluntad y, por lo tanto, cuál es su mensaje. Y la naturaleza de cada cosa está expresada en su mensaje. Y ese mensaje nos habla de la relación de esa cosa con todas las demás. Y, por lo tanto, el mundo es una cadena de relaciones y, por lo tanto, el mundo es un texto. Alquimista es el que quiere desentrañar el texto de la creación. Y conocido el sentido del texto de la creación, ayudar a la creación a llevarlo a su máxima conclusión. Si un médico aborda el organismo humano como un texto, como un mensaje, como un conjunto de palabras y de sílabas, cada órgano, cada función vital, una palabra, una letra, que se organiza en sílabas, las sílabas en palabras, las palabras en frases, y las frases en un texto, en la medida que el texto es coherente, ese médico conocerá la salud. En la medida que hay incoherencia en el texto, que lo que se dice, que lo que dice el ser viviente es incoherente, aparece la enfermedad. Los médicos tradicionales, sean médicos taoístas de medicina tradicional china, médicos hindúes de Ayurveda, o de medicina tibetana, o médicos de la medicina alquímica, de la medicina hermética, se preocupan del mensaje que transmite el organismo como conjunto, para que sea un mensaje armónico y un texto armónico, y procuran quitar lo que falta, añadir lo que falta y quitar lo que sobra para que el texto sea coherente. Sería mucho mejor la imagen de la música, para el alquimista, para el médico tibetano, para el médico chino, para el médico ayurvédico. Toda la creación es una sinfonía. Cada organismo es un microcosmos. Y como microcosmos es también una sinfonía en pequeño. Cuando los músicos, cada órgano, cada función vital sería un músico con un instrumento de música. Y la salud la constituiría la armonía entre los músicos, la enfermedad, la desafinación de los músicos. El médico espagírico, o el médico alquímico, o el médico tibetano, lo que intenta es devolver la armonía a la orquesta. Pues bien, no es una conferencia de filosofía y no voy a abundar en esto, pero he querido hacer esta introducción porque Yavir fue un hombre que como alquimista se preocupó toda su vida de entender el significado de la naturaleza, entender qué significa la naturaleza. Y este libro que tenemos aquí, este libro es su obra póstuma y su más grande obra. Y en este libro, de manera muy sutil, de manera muy ordenada, vuelve a retomar el conjunto de la sabiduría antigua, que es el conjunto que busca el significado de la naturaleza y cómo reflejar la armonía de la naturaleza en todos los fenómenos, y hace una labor ingente, lo sistematiza, lo compara con conocimientos y avances de las ciencias actuales, y lo vuelve a transmitir perfectamente sistematizado y adaptado también a la medicina y al arte, no a la técnica, que no me gusta la palabra técnica, sino al arte de la sanación. Entonces, este libro es un libro diferente
a los libros de alquimia y espagiria clásicos, salvo algunos, sobre todo los más recientes, porque la mayoría de los libros, sobre todo de espagiria que hay actualmente, hablan sobre todo, son un conjunto de técnicas de laboratorio. Se habla muy poquito de teoría, la teoría muchas veces queda fragmentada o queda sesgada, y se habla mucho pues, de prácticas de laboratorio, podríamos decir de recetas de laboratorio. Yavir hace un estudio filosófico sistemático de los orígenes filosóficos de esta ciencia, de la alquimia. Los expone y los aplica tanto al conocimiento de la biología humana, porque el libro, no olvidemos que es alquimia aplicada a la medicina, como al conocimiento de la naturaleza en general como texto, para que se pueda pensar en la naturaleza desde el punto de vista alquímico. Por lo tanto, este libro no es solo un libro de medicina, que ya es mucho, sino que es un libro de alquimia. Y es un libro que sirve para entender la alquimia, la naturaleza desde otro punto de vista. La naturaleza como significado, la naturaleza como texto. Ya el título del libro es un título muy sugerente. El libro se titula Criterium Naturae. Esto en latín significa los criterios de la naturaleza. Es decir, ya en este título, Yavir nos está diciendo que la naturaleza obra según criterios. Y si la naturaleza tiene criterios, es porque la naturaleza tiene un sentido. La naturaleza quiere algo. Para las ciencias que se llaman profanas, las ciencias decimonónicas o las ciencias materialistas, que gracias a Dios que se están superando, sobre todo en la física contemporánea, el científico no se plantea por el significado de las cosas. Los fenómenos existen y punto. Las cosas suceden y no tienen por qué tener ninguna motivación ni ningún significado. La evolución de las especies se da por puro azar, por ejemplo, en biología. Para la filosofía hermética no. Para la filosofía hermética la naturaleza existe porque tiene un sentido, porque tiene un fin. Y todo, hasta la más pequeña partícula de arena, tiene un fin y un significado en el universo. Y cumple una misión. Entonces, a Yavir como alquimista le interesaba conocer cuál es la misión profunda de cada criatura y cuál es la misión profunda de un ser humano. Un organismo que realmente está acorde y en armonía con su propia misión es un organismo que conocerá la salud. Y aquello que se aparta de su propio fin se enfrentará con la desarmonía y por lo tanto con la enfermedad. Pues bien, los 15 criterios que nos da Yavir en este libro de la naturaleza son 15 reflexiones desde 15 puntos de vista distintos sobre una sola cosa, que es cómo la naturaleza no pretende más que una sola cosa. A través de la pluralidad aparente de los seres, reflejar la unidad primordial de todo, que realmente solo existe uno, que se refleja en muchos para, mediante el amor, reflejar la gloria del único. Eso es el apotogema fundamental de la alquimia y lo que busca un alquimista. Pero este es perfectamente aplicable a la recuperación de la salud. Entonces Yavir dedicó toda su vida como alquimista a través de lo múltiple, reflejar lo único, a través de lo diverso, reflejar la unidad. Este libro es una reflexión entera sobre la unidad de la naturaleza y sus múltiples manifestaciones, especialmente aplicado al ser humano y a las funciones biológicas humanas. El libro está perfectamente estructurado y consta de una introducción histórica, que es muy de agradecer que se haga, porque nos habla de la historia de la alquimia y su notable antigüedad, y especialmente de la enorme aportación que la filosofía andalusí y que el pensamiento del andaluz tuvo en España y en toda Europa. Después de esta introducción histórica, que es sumamente interesante, hace una introducción muy abstracta y muy bonita a las leyes generales del cosmos, donde hace algo tan bello como volvernos a poner en relación las matemáticas, tan abstractas y que asustan tanto, en relación con los fenómenos de la naturaleza. Después de esto, Yavir pasa a lo que se llama la antropogénesis, que es
la descripción de estas leyes del universo, que nos describe en la primera parte del libro, la aplicación a un organismo viviente y concretamente al organismo humano. Después, Javier nos habla de la aplicación de estas leyes en el organismo humano y de esta descripción del organismo humano en la salud, en la enfermedad y en el tratamiento de las enfermedades según la filosofía hermética. Y después nos hace una introducción al laboratorio. La introducción que hace Javier al laboratorio es interesantísima. Javier era un hombre muy astuto y muy sutil, y enseñaba muchas veces callando. Otros libros de alquimia y de espagiria dan muchísimas fórmulas y muchísimas recetas, algunas complicadísimas. Y sin embargo dice muy poco. En este Javier da unos cuantos experimentos interesantísimos que no he visto en ningún otro lugar, algunos muy simples, otros interesantísimos y algunos aparentemente muy básicos. Pero puedo asegurar, por experiencia, que están perfectamente diseñados para que el que emprenda la investigación según estos experimentos que cita Javier en su parte de laboratorio, aprenda perfectamente, si está suficientemente abierto, las bases de la espagiria completa. Porque están diseñados para aprender practicando. Y el que los haga, pues se va a enfrentar con situaciones que va a tener que resolver. Y ahí va a aprender. Y aprender muchísimo. Y así enseñaba el maestro Javier, al que recuerdo con cariño y con respeto. Bueno, creo que he acabado con esto, no quiero prolongarme mucho, la introducción sobre el libro. Simplemente pues quiero acabar esta pequeña introducción, pues agradeciendo primero a Rafael Navarro pues organizar esta presentación. Agradecer también al editor, que no está aquí presente, pero don Francisco Cabal, de Ediciones Mandala, su ayuda con la edición del libro. Aquí a los dos amigas y compañeras y condiscípulas, Palmira y Aray, su presencia aquí. Y agradecer también a una persona que no está presente, pero está presente en nuestro corazón, que es la señora Nieves Grijalmo, sin cuya inestimable ayuda este libro no hubiera visto la luz. Entonces, pues con todo esto, pues ya doy el paso a mis compañeras, la que quiera empezar, Palmira Pozuelo y Aray Garrido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablarles desde mi experiencia como alumna de Javier. Y cuando me pidió que asistiera a este acto Rafael y que pensase en hablar algo de Javier, pues me puse un poco, madre mía, cuántas cosas, cuántos recuerdos. Fueron unos 4 años, allá por el año 90 y tantos, 90 y muchos, 97 o por ahí, que viví pues una experiencia realmente transmutadora. Aunque uno no haga después nada de laboratorio, realmente escucharle y asistir a sus clases ya produce una transmutación en la vida personal y en la forma de ver el mundo, que eso es también una auténtica alquimia. Entonces cogí los apuntes, porque yo era de apuntar todo. Entonces tengo dos tochos de apuntes de Javier y vi en la primera hoja del primer día de curso y vi la primera palabra con la que empezó a hablarnos y fue baraka. Entonces esa palabra, la verdad es que cuando la he vuelto a leer, pues para mí resume mucho lo que fue Javier en mi vida, que es bendición. O sea, una bendición y una suerte de haberle escuchado. También, bueno, pues eso, muy agradecida por esta enseñanza de maestro a maestro, de maestro a alumno, de corazón a corazón. Ahora hay muchas enseñanzas online, hay muchísima información, de alquimia también hay mucho para leer y hay mucho por ahí, por todos lados. Pero creo que en eso también nos perdemos, en que haya tanto y no sepamos encontrar realmente lo que vale, lo que es valioso.
Y creo que es importante esto de recibir las enseñanzas en persona, de corazón. No es igual que leerlo. Yo cuando lo he vuelto a leer, pues he vuelto a recordar su voz y sus palabras y eso se ha hecho vivo en mí. Creo que es muy importante el trabajo que ha hecho Yabir de traer, como de elevar al rango que merece esos conocimientos que tuvimos la suerte de que tuvimos aquí en España, en Al-Ándalus, en la Edad Media. Este conocimiento increíble desde el pueblo hebreo hasta el pueblo árabe, los hakim, que era el título que nos daba Yabir cuando terminábamos su formación. Le decía, ahora sois hakim, que eran realmente los espagiristas, los alquimistas que curaban aquí en Al-Ándalus, que todo el mundo los buscaba porque curaban con ese conocimiento, con esos preparados, con sonido, con gemas, con distintas preparaciones que realmente eran muy eficaces. Entonces, bueno, también que él haya, digamos, elevado a la categoría que merece a través de este libro y a través de las formaciones que él nos ha ido haciendo. Otra cosa muy importante de Yabir y que me parece algo muy valorable era que era un hombre, fijaros que él era un hombre de letras, él estudió filología, unas filologías, no me acuerdo qué especialidad, lenguas raras o lenguas muertas. Entonces, pues bueno, gracias a que él está, digamos, traduciendo libros árabes, pues llegó a traducir un libro del árabe que tenía que ver con el tema de la alquimia y ahí fue encontrar esa pasión. Su familia eran médicos, él no quería saber nada de la medicina ni la salud y fijaros cómo une ese puente y se dedica en realidad a la salud. Lo que me parece muy valorable es encontrar un maestro que sea humanista y que sea científico a la vez. Creo que este mundo que tenemos ahora hace una disección, se quieren quitar las humanidades, se quiere quitar bueno, me parece que esa parte de filosofía y de conocimientos humanísticos era importante. Y esto era precioso porque a veces cuando nos explicaba algo nos hablaba de la palabra y de dónde venía y que realmente el significado que tenía esa palabra. Y entonces eso era también un plus. A veces nos recitaba un poema en medio de una clase y también era precioso. Sobre todo era un maestro que ponía mucho corazón en su enseñanza. Y eso hacía que las enseñanzas que él nos daba nos acordásemos de ello, ¿no? Porque solamente uno memoriza aquello que le apasiona o que le pone una emoción. Y desde luego Yabir ponía muchísima emoción en todo lo que nos contaba y era una persona muy apasionada y quizá demasiado del mundo espiritual, por así decir. No era nada comercial en ese aspecto. Pero bueno, eso la verdad es que los alumnos pues también lo recibíamos muy bien. Otra cosa que os iba a contar, cada vez que teníamos un seminario que venía a Madrid, yo fui de las que tuve la formación aquí en Madrid, era una vez al mes. Yo lo llamaba el efecto Yabir, o sea, es decir, estábamos ese fin de semana con las enseñanzas que él nos daba y salías flotando, o sea, te había descubierto una serie de mundos, de visiones del mundo diferentes y a mí me duraba por lo menos 15 o 20 días, es decir, casi hasta el siguiente seminario tenía un cuelgue bastante potente con todo lo que nos había contado ahí, ¿no? Eso me parecía muy, muy interesante. Su propia enseñanza, como os he dicho, ya transmutaba, es decir, aunque uno no haya hecho nada de laboratorio después, cumplía ese máximo de la alquimia que es sin la transformación del operador no hay verdadera alquimia, es decir, no harás algo realmente medicinal a nivel alquímico si tú no has tenido ese proceso interno y eso vale no solo para productos alquímicos sino para cualquier cosa que uno haga en la vida, ¿no? Me gustó mucho y realmente lo que me quedo con él a nivel de lo que hago hoy en día es la apertura del mundo de la visión de las plantas, que es a lo que yo cuando acabé farmacia me dediqué mucho al tema de ampliar el conocimiento del mundo de la fitoterapia y es un eje de mi vida importante. Esas sí que son alquimistas, las plantas, el mundo vegetal al que le tenemos que agradecer todo. Pues una mirada muy, muy diferente y muy especial bueno, que me aportó. Una cosa muy bonita también de Yabir es que la espagiria es una ciencia que nos enseña a curar con la luz. Él nos decía, estamos trabajando con luz. La luz es realmente lo que cura y sabemos que somos luz condensada. Entonces hay que curar con luz si realmente queremos llegar a toda la estructura del ser humano.
Bien, entonces eso me pareció precioso. También cómo las plantas se sitúan en la naturaleza para recibir esa luz, para recibir esa diferente longitud de onda, cómo se sitúa pues, el hipérico para recibir la longitud de onda del naranja o la ortiga para recibir la longitud de onda del rojo. Es decir, esas frecuencias de luz expresadas y condensadas en las plantas que pueden hacer sintonizar después esas frecuencias con las que vibran también determinados órganos que vibran en esas 7 frecuencias, ¿no? También el proceso de, bueno, ¿cuál es la clave? Pues fijar esa luz, y esa luz se fija en las sales, por eso toda la operación de obtener las sales minerales de las plantas, que es donde está fijada esa luz y esa información. Y es muy importante que en un preparado medicinal, a diferencia de una infusión o de una tintura normal, haya una parte de esa sal, porque ahí está la información lumínica que la planta ha absorbido, y por tanto esa información de luz vibrará con esa longitud de onda, a lo mejor alterada en algún órgano nuestro, ¿bien? O en alguna frecuencia nuestra. Otra cosa que Yavir era muy importante para él era utilizar el rocío, que no en todas las escuelas trabajan con este tema del rocío, que me pareció maravilloso. Recoger el rocío en primavera, de madrugada, con las escobas o con los trapos, con las fregonas, con impermeables porque te empapas, esperar esa noche todos juntos a recoger el rocío, filtrarlo, destilarlo, y cómo vehiculiza el Spiritus Mundi, y es importante que esté ese rocío en los preparados que realicemos. También, y concluyendo, me enseñó a entender que la mesa del laboratorio de un farmacéutico o de un alquimista se ha de transformar en un altar, y que tenemos que imitar a la naturaleza. La naturaleza, cuando produce agua de lluvia, es lo que hacemos cuando ponemos un alambique y calentamos agua. Entonces ese agua sería el mar, el sol es el fuego, se evaporará y llegará a la parte de arriba más fría, que sería la atmósfera, y se condensará como agua de lluvia, como agua destilada de lluvia, pero es un agua que se ha abierto, esa materia se ha abierto en ese proceso de líquido a vapor, ha cogido algo de la atmósfera, se ha cargado de ese espíritu universal y ha vuelto como agua destilada de lluvia, que es un agua viva, un agua vivificada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para que entendamos lo que busca un alquimista, es hacer algo en su mesa de laboratorio que reproduzca un proceso de la naturaleza. Con esto de la destilación es muy sencillo, pero hay otros procesos mucho más complejos. Y siempre vamos buscando esto, ¿no? Buscando las estaciones, buscando la luz. Ya te buscas una casa que tenga una terraza para solar, para lunar. Y bueno, a veces un poco la vida del alquimista es una vida muy dura, y a veces he tenido etapas un poco desquiciantes, pero bueno, ahora llevo una etapa relajada, más filosófica. Entonces, lo importante creo que también es, y que me aportó él y que yo me quedo con ello, es ver la alquimia en la naturaleza, ¿no? Y que sepamos que cada día la naturaleza está haciendo alquimia. En cada fruto que nos comemos está el Spiritus Mundi, está el rocío, es un agua viva. Entonces eso está ahí y lo estamos recibiendo. Nuestro cuerpo está haciendo alquimia cuando está produciendo la sangre, cuando utiliza la clorofila de la planta, que a su vez ha utilizado la luz y la está transformando en moléculas sanguíneas nuestras, ¿no? Es decir, que eso lo llevamos, aunque no sepamos muchísimas cosas. También he llegado a un punto de humildad, es decir, no se puede saber, no se puede conocer todo, y me rindo a este sistema maravilloso, este gran alambique en el que vivimos. Entonces, bueno, esa es un poco mi visión. Gracias. Como os ha dicho Rafael, me llaman Yaray. ¿Me escucháis bien? No estoy muy acostumbrada a hablar con micrófono. Bueno, ¿qué puedo decir de Yavir? A mi padre no fui capaz de llorarle cuando murió, y sin embargo hace 3 años ya, ¿no? Creo. ¿Cuántos? Casi 6. Me llamó una amiga y al decirme tengo que darte una noticia, dije sí, se ha muerto Yavir. Esa noche lo sentí, soñé con él y no dejé de llorar parte de ese día, porque la sensación que tenía era que se había marchado
esa conexión que tenía con la alquimia y que me parecía que no iba a volver a retomar. Sentí rabia por su muerte, esa es la verdad, porque me parecía que no nos lo había enseñado todo y que se había ido demasiado pronto. Porque es como que programó años, le escuchaba, pues es que los hombres de mi familia se mueren con 56 años. Y yo decía, Javier, no digas eso, porque eso es programar tu muerte. Decía, no, es que eso es una realidad en mi familia. Digo, bueno, pero no tiene por qué ser la tuya, ¿no? Y aquello me hacía daño, ¿no? Me hacía daño. Yo la alquimia realmente me llamó la atención cuando tenía 10 años, que una profesora de estas que van a hacer prácticas al colegio, pues dijo, vamos a hacer algo diferente y entre todo el grupito de clase vamos a hacer un trabajo a ver qué encontráis en bibliotecas y tal sobre la alquimia. Hasta ese momento era una palabra que no me decía nada, ¿no? Pero a raíz de ese trabajillo que hicimos todo el grupillo, había muy poco, por supuesto, y tuvimos acceso a muy poca información, pero bueno, hicimos un trabajillo, un collage. No. Me resonó como algo mío, como algo natural, ¿no? Cuando empecé a buscar con mis compañeras, tenía 10 años, sobre la alquimia. Pasó toda mi vida, empecé a estudiar farmacia, no me llegaba el tema de farmacia, empecé con fitoterapia y ya me fui definiendo más. Hice homeopatía por la medicina natural. Y me casé, tuve hijos, y ya por el año 95 llegó una información, 94, de un alquimista argentino, ¿no? Y al hablar, o sea, al leer que existía realmente un alquimista vivo, ¿no? Pues me fui apuntando durante 5 años a sus cursos, pero luego empezó una deformación de la enseñanza, el grupo que seguía a ese maestro era muy sectario, y me retiré con un dolor de que había roto algo, ¿no? Se me había roto y se me había desconectado algo y que cómo iba a encontrar otro alquimista para seguir estudiando, ¿no? Y fue el momento en que conocí a mi marido, que está aquí presente, aquí, el que está delante con el móvil, grabándome. Pues justo, no éramos todavía pareja, pero fuimos a un retiro de chamanismo así, y él me ofreció sacar el billete, todavía éramos simplemente pues, conocidos, pero compré una revista de Más Allá. Yo nunca compraba la revista de Más Allá, pero para el viaje en tren compré la revista. Y ahí estaba el artículo de Javier hablando de los nuevos espagiristas y la nueva alquimia. Antes de salir de viaje lo llamé y curiosamente se puso él mismo, ¿no? Y le dije, pues yo quiero, pero enseñas, claro que enseño. Empezamos en octubre, esto era el mes de junio. Pero tú estás dando cursos de esto, sí. Pues apúntame ya, apúntame. Y en el año 99 ya empecé a estudiar con él. A ver, Javier nació, una persona que ya se ha marchado, parece que es que tenemos que hablar todo lo bueno de él, ¿no? Tenía un genio importante y tenía un pronto, era Aries en ascendente Escorpio. Yo soy Escorpio y el prontillo del Escorpio es duro, ¿no? Pero el Aries todavía pues, es más caprichoso, es como un niño que le gusta tocar todos los temas. Así era Javier, ¿no? Lo salvaba que el Escorpio indaga y llega al final de las cosas y no se hubiera quedado como en el aire con el Aries, ¿no? Hubiera tocado muchos palillos, pero no hubiera profundizado. Pero el Escorpio de ascendente le hacía profundizar y llegar al final de las materias. Pero igual salía de la Alhambra de Granada un día, que para él era un sitio sagrado, y al salir pues había un señor con un transistor escuchando un domingo el fútbol, con el tupper y la tortilla de patatas. Y la primera intención que tuvo fue, pero por Dios, está profanando este sitio. Le dio una patada al transistor, a la tortilla de patatas, y les tiró la tortilla. Y eso lo contaba pues con orgullo, ¿no? O sea, para que veáis que tenía esos prontos que no controlaba cuando le parecía que estaban profanando un lugar, un espacio, ¿no? Pero sin embargo luego, pues, no sé, cuando ya terminé mi investigación, me parecía que le iba terminando, ¿no? Me di cuenta que la base de mi experimentación y mi trabajo era su enseñanza. Y llevaba como 2 años que no había vuelto a hablar con él, ¿no? Ya había dejado clases, laboratorio, había hecho ya un montón de cosas con él, pero no había vuelto a hablar. Y lo llamé exclusivamente
Le dije, Yavir, puso al teléfono, digo, te llamo exclusivamente para darte las gracias, maestro, porque yo sería de las pocas que le llamaba maestro, la mayoría le llamaba Yavir. Digo, te llamo no para que me digas nada, solo para agradecerte, porque todo lo que estoy trabajando ahora mismo y la base de mi investigación con las fuerzas de la naturaleza en su fase sonora es con lo que tú me has enseñado. Entonces, es tan profundo mi agradecimiento que te llamo solo para eso. Y se quedó callado. Claro, yo me quedé así. ¿Yavir? Dice, sí, 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 con su acento andaluz, y dice, ¿y cómo se agradece el agradecimiento? Y me hizo llorar, o sea, me hizo llorar. Entonces, igual que a Palmira, cambió todo el concepto de mi visión del mundo, de la naturaleza, de los seres vivos, de cuando veo a una persona, sé por dónde está más escasa o que tiene más exceso, ¿no? O sea, él enseña de una manera... Yavir me ha enseñado más alquimia enseñándome espagiria que el otro maestro anterior que tuve, que se supone que lo que enseñaba era alquimia. Con eso os lo digo todo. Yavir enseñaba en sus clases de espagiria alquimia. Lo velaba de algunas maneras, pero siempre sus clases eran muchísima alquimia dentro de una clase de espagiria. Entonces me cambió la visión de la vida, de las estructuras del cuerpo, de cómo funciona un organismo humano, de cómo funciona la naturaleza, porque tenía una facilidad para transmitir eso y para ver en una planta, en una asignatura de cualquier planta, saber detectar a qué planeta tenía esa influencia en esa planta. Te hacía fácil, o por lo menos a mí, me fue muy fácil aprender con él. No tuve nunca conflictos, otras personas a lo mejor sí lo tuvieron por ese genio, pero yo no puedo decir que haya tenido ningún conflicto con Yavir. Fue todo maravilloso, lo digo de verdad. Había cosas que no me agradaban en esos prontos, pero yo decía, yo estoy aquí para aprender, y el maestro que sea como quiera, ¿no? Y hay un dicho que dice que el alumno que glorifica al maestro es glorificado también. Entonces yo lo único que puedo hablar son bondades. La labor que ha hecho de recomponer la espagiria andalusí, otra vez de nuevo, los hakim, que el otro día me dijeron que hakim no se dice, porque hakim es como sin conciencia y hakim es un ser con sabiduría. Entonces, los hakim, que eran los médicos que además eran astrólogos, trataban a la realeza y era la medicina oficial en España, lo único que no se llamaba espagiria todavía, porque hasta el siglo XVI, Paracelso, otro médico, alquimista, fue el que bebiendo de fuentes andalusíes, porque así es, aunque no lo ponga en los libros, le puso el nombre de espagiria a esta ciencia, a lo que entonces se llamaba medicina hermética, ¿no? Tratamiento con lo igual. Paracelso decía que el astro cura con el astro, quiere decir que la misma fuerza celeste que incide en un órgano de tu cuerpo es la misma que tienes que poner en equilibrio para que ese organismo sane. Entonces, Paracelso le puso el nombre de espagiria, que significa separar y unir, que no es ni más ni menos las partes que haces en un laboratorio, desmembrando esa planta, triturándola, destilándola, calcinándola, y luego juntando todas esas partes purificadas. Hacer una tintura espagírica no tiene precio. O sea, yo pongo un precio, por ejemplo, a las mías, pero realmente si empiezas a echar horas de trabajo es que no tienen precio. Entonces, Yavir, depende de la gente que había en los cursos, así funcionaban los alambiques y todo el material. Hay veces que era muy equilibrado y otras veces que era caótico. Todavía me acuerdo de Eloy, cuando hicimos un magisterio, cómo todo el mundo se fue a las 9 y yo me quedé con él porque su trabajo no había manera de que saliera, ¿te acuerdas? Y nos dieron a las 4 de la mañana hasta que él terminó. Dije, bueno, voy a dejar a este hombre aquí solo. Entonces, los laboratorios son algo complejo, que hay que estar muy unido y tener mucho amor por ese trabajo. Y algo que me parece, aparte del libro, a mí me mandaron Nieves, que tengo que hablar, de mi amiga Nieves. Nieves es esta compañera, Nieves Jiménez Samos, la que a través de la insistencia de Eloy de que por favor ese libro se editara,
ha estado pues un año entero hasta que por fin una editorial se la ha podido, Mandala, lo ha podido editar. Entonces, desde aquí le doy mi agradecimiento a Nieves porque este libro está a la luz por su esfuerzo. Jabir no discriminaba en sus cursos y eso es algo que yo no he visto bien, porque esto es la ciencia de la naturaleza, es la ciencia de Dios. La alquimia es la ciencia hermética. Entonces, no todo el mundo está preparado y hay gente que puede hacer mal uso de ella. Yo tengo la sensación de que Jabir, en este pedazo de libro, ha escrito de más. Vamos, que se ha pasado 3 pueblos poniendo información. Lo que pasa es que, pues, la tradición o la revelación se protege a sí misma. Entonces, aunque haya escrito de más en ese libro, habrá mentes que lo entiendan y corazones que se abran a esa información. Y habrá otros corazones que se queden velados y no entiendas lo que ha puesto Jabir y lo abandonen, ¿no? Entonces, me quito el sombrero por el esfuerzo, le han cerrado el laboratorio, han ido a por él, le han hecho magias negras, han ido a por este hombre desde el principio que empezó. Ha sido una vida no de miel sobre hojuelas, ha sido una vida dura el poder llegar a terminar esta obra y que esté a la luz otra vez y que los alumnos que de corazón queramos seguir la tradición oral, porque esto no se debe dar escrito, aunque él lo ha escrito, lo suyo es que haya alguien que lo haya vivenciado y que te lo informe, que te lo enseñe. No es lo mismo leer este libro, que ahí está su impronta, que duda cabe, a que alguien que ha vivenciado todos esos procesos pueda enseñártelos. Entonces pasa esa información a nivel energético y a otros niveles más espirituales y se quedan impresos. No sé si me he enrollado ya mucho. Entonces, era tremendamente humano y desprendido. Había gente que no le pagaba cursos y de todas maneras se los daba. Y no ha escatimado en información, aunque sí, de pronto, pues soltaban algún curso, alguna perla de alquimia mayor, y decía, ¿cómo ha dicho esto este hombre? Y decía, quien tenga que oídos que oiga, ¿no? Pero él daba mucha información alquímica dentro de que estaba dando Espagiria, ¿no? Sí que, como decía Palmira, los alquimistas, y yo me considero que estoy dentro de ese gremio, tengo mi laboratorio, trabajo con todo mi amor, hago mis preparados, pero sí que somos un grupo aparte, ¿no? Como un poco raros. Yo antes comentaba mucho porque me entusiasmaba con ello y contaba muchas más cosas que cuento ahora. Ahora procuro, he aprendido todo el daño que le han hecho a Jabir y entonces de contar tan eufóricamente algo que me llena el alma, pues procuro ser más cauta y preservar un poquito más la información. Ahora ya sí que selecciono a quién le doy más información y a quién le doy menos. Quién se la va a tirar a los cerdos y quién no. Porque si esto fuera decisión divina de que fuera masivo, pues ya estaría en todas las universidades, ¿no? Y yo creo que la ciencia de la naturaleza es para el puro de corazón. O sea, quien entra en un laboratorio, entra en un laboratorio. Entonces, el laboratorio tiene sus partes y una parte primera es la purificación del que entra a hacer un preparado en la parte del rezo, en la parte de equilibrarte con tu interior. Da igual de la religión que seas. Entonces, Jabir eso lo mostró mucho, aunque él era musulmán, lo mostró mucho en sus trabajos, ¿no? Inculcó mucho la parte sacra de hacer un preparado, muchísimo. Yo, hasta el alquimista anterior y hasta ya con Jabir, yo eso del rezo como que me lo tomaba un poco, ¿sabes? Como me parecía una tontería, que no tenía ningún significado, que eso era cosa de mi madre antigua y de mi abuela, pero hoy por hoy tengo que reconocer que he tenido unos maestros que le han dado un valor porque lo tiene. Es muy importante que el que entra en un laboratorio a hacer un preparado o a tratar a otra persona entre en un silencio interior y en una conexión con su parte divina. El laboratorio es un lugar sagrado, donde se mueven todas las potencias de la naturaleza y ellas te bautizan si hay pureza de corazón. Y eso Jabir lo decía, si hay pureza de corazón,
las fuerzas celestes te bautizan. Así es que todo mi agradecimiento. Me encanta que Rafael pues esté ahí intentando abrir el tema de la espagiria, a Eloy igual, que esté lanzado, y que sigamos, ¿no? Que sigamos expandiendo nuestra medicina española, la espagiria andalusí, gracias a que la trajeron los árabes, que todo hay que decirlo, ¿no? Pero Yabir entró en el monasterio del Escorial, ahí le dejaron sacar muchísimos archivos que quedaban todavía, que la Iglesia no había quemado, gracias a Felipe II, que era un enamorado de la búsqueda del elixir de la larga vida, y le permitieron entrar en ese monasterio, que ahí están esos archivos, y empezó a descifrar, a traducir del hebreo, del persa, del árabe. Y tenemos esta joya de libro. Ese es su legado. Y bueno, es una pena que no haya tenido una vida más rica en amor, ¿no? Pero sería su cometido, ¿no? Tal como lo ha vivido. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a vosotros que habéis loado la figura de Yabir. La verdad es que ha sido muy bonito escucharlo y estar presente. Le he pedido también que lo grabaran porque, bueno, creo que en un momento como este, aunque es único, que otras personas que no hayan podido venir también lo compartan. Creo que es muy interesante o muy especial. Voy a comentar muy brevemente, me voy a quitar esto porque es demasiado fuerte. Voy a hablar aquí. Voy a hablar de lo que estamos haciendo ahora en Madrid, muy cortito, y voy a dejar espacio para los que estéis interesados en preguntarle a ellos, que son los que realmente pueden aportar sobre la figura de Yabir, que es el centro de lo que hemos venido a hacer hoy. Ahora mismo en Madrid estamos, gracias a Eloy, gracias a Palmira y a partir de ella, gracias a Yaray. Y bueno, que no sé si te nombré antes, María del Castillo, por favor, también muchas gracias porque te presentaste milagrosamente y gracias por estar presente y es otro muy bienvenida. Entonces, empezamos un grupo de Espagiria nuevo, llevamos ya 2 grupos en Madrid, gracias a Dios. Y empezamos con la gracia de Dios y con la quiecencia de nuestro maestro Eloy en enero, si Dios quiere. Así que simplemente el que esté interesado ya está dicho y el que quiera pues que se ponga en contacto con nosotros. Es un curso que tiene 10 sesiones teóricas y 5 prácticas que están intercaladas. Es mensual de fin de semana, es decir, una vez al mes, un sábado y medio domingo. El precio es razonable y no es el momento en esta convocatoria hablar de ello, pero el precio es absolutamente razonable. Y cada 3 meses vamos a un laboratorio de nuestro amigo Paco Arévalo, que está en Arenas de San Pedro. Ya hemos montado un laboratorio de espagiria, con lo que tenemos al tercer mes hacemos el laboratorium, con lo que creo que va a ser una propuesta muy bonita. Eloy también, los domingos por la tarde, le estamos estrujando y está haciendo un grupo de teurgia, en principio para la gente que ya ha hecho espagiria, con algunas excepciones, obviamente, siempre hay excepciones. Teurgia es la palabra sagrada, como os he hablado antes de la sanación con la luz, con la palabra, con las plantas, con lo que es, con la verdad. Es decir, hay una bonita oportunidad. Palmira está haciendo también todo su trabajo de fitoterapia, pero además también una vez cada 3 meses está haciendo el cambio de estaciones y de nuevo no puedo poner en palabras lo bonito que es compartir con Palmira o que Palmira comparta con los que vamos su laboratorio, el Escorial, las plantas, su conocimiento, su practicidad y su misterio. Entonces, de verdad, repito, si lo que queréis es una píldora dorada de espagiria, fin de semana con Palmira, y de verdad no es publicidad, es intención de descripción de lo que hay. Puedo hablar poco del trabajo de Yaray porque conozco poco, pero ha sido un gusto el descubrir su compartir, así que obviamente absolutamente recomendado tanto el trabajo individual de terapia. Yo soy el primer sorprendido y me encanta la medicina natural con profundidad, con significado,
pero mi experiencia es que la gente a la que ha tratado Eloy durante estos últimos años se han sanado, y casi diría milagrosamente, quitando esa palabra porque no es adecuada, pero sorprendentemente sanados rápidamente y dicho por las personas y observable. Muy, muy interesante. Y como entiendo que compartes la misma energía, recomiendo encarecidamente, obviamente, el que quiera tratarse con Spagyria, que es de lo que se está hablando, pues el trabajo de Yaray, además de muchas otras cosas. Así que muchas gracias, Yaray. Dicho esto, probablemente se me olviden cosas, pero era simplemente ese espacio para decir la parte práctica. Me gustaría invitaros a estar aquí delante y que digáis algo más sobre Yavir o que respondáis a preguntas sobre Yavir. Creo que realmente es lo que corresponde. Si queréis pasar y hacemos un poco abierto sobre la figura de Yavir y lo que queráis compartir. ¿Quieres salir? María. Bueno, vamos. Lo digo porque María también ha sido igual alumna y bueno, ella está especializada en la creación o acompañamiento de las plantas desde el punto de vista igual espagírico, en este sentido de Rudolf Steiner, biodinámico, pero creo que es una maravilla ese acompañamiento y gracias por estar. Y ella lo que a mí me llama la atención, yo trabajo más la agricultura y cuando hablan sobre el sereno cae sobre las plantas, después viene el sol y realmente lo que intento es lavarlo para que llegue y no me estropee la planta. Entonces ustedes llegan y trabajan tanto con el sereno y yo digo, pero si es lo que yo siempre rechazo, que tengo el pánico al sereno y después ustedes lo trabajan. Vamos a ver. El rocío, no, es que claro, el sereno, que es la humedad ambiente, se le llama muchas cosas. El rocío es un tipo de humedad muy, muy especial. Y realmente, pues yo no sé, yo no soy agricultor, me encantan las plantas y trabajo con ellas, pero no soy agricultor. Y evidentemente, pues bueno, pues puede ser que si se cogen judías para almacenarlas, pues es conveniente que no tengan humedad. Eso es evidente. Pero el rocío, la humedad de la primavera o del otoño, que ahora explicaré, es un agua muy especial y ese agua fertiliza la tierra. Y de hecho está demostrado. El rocío tiene una fuerza viviente, una fuerza vivaz que es capaz de acelerar los procesos vitales. Es riqueza para la tierra. Y de hecho, hasta en la Biblia se nombra el rocío como una bendición de Dios hacia los hombres. Y la palabra rocío viene de la palabra griega rosis, que significa fuerza. Ya los antiguos sabían que el rocío tiene dentro de sí una fuerza. Y el rocío es que es un agua muy especial. Desde luego el agua ya de por sí es algo especial. El agua es capaz de retener información. Por eso dice el dicho popular, algo tiene el agua cuando la bendicen. Y tanto, el agua es lo que no tiene forma y por lo tanto puede llevar en su seno todas las formas. En el Génesis se dice que nuestro Señor separó en principio la luz de las tinieblas. Y dijo Elohim, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dice, y en el segundo día separó el Creador la luz de las tinieblas. Y separó el Creador las aguas superiores de las inferiores. Y en ningún momento se dice que cree el agua. ¿De dónde sale el agua? Ahí está el gran misterio. Se dice, hágase la luz, y la luz se crea. Y sin embargo dice, y separó las aguas. ¿De dónde salen las aguas? La única conclusión lógica es que aparecen a la vez que la luz. Bueno, dejo latente el misterio para los amantes de la alquimia y volvamos al rocío. La alquimia es una ciencia que intenta reflejar cómo todo refleja la unidad, cómo lo alto se une con lo bajo para, como dice ese gran texto alquímico que es maravilloso porque se limita a 15 versos, que es la tabla de la Esmeralda. Y dice, unir las cosas inferiores, subirás de la tierra al cielo y bajarás del cielo a la tierra. Y reunirás las cosas, la virtud de las cosas superiores con las inferiores. Y el rocío, Señor, es un agua que ha hecho precisamente eso. Veamos cómo. El rocío no es la humedad que viene del mar o que viene de un río.
Es más, cerca del mar no se puede coger rocío, cogemos humedad marina, y cerca de un río menos todavía. Eso no significa que el agua del mar sea también un agua importantísima, pero eso es harina de otro costal. El rocío es un agua que previamente, en la primavera, cuando la energía vital está naciendo, y a ser posible con la luna grande, con la luna creciendo o llena, cuando el agua de la lluvia cae, moja la tierra. Entonces, ese agua que viene del cielo, que previamente estaba en el cielo, baja a la tierra y la empapa. Al empapar la tierra, ese agua se enriquece con las sales minerales y las materias vivas de la tierra. Entonces, este agua, con el calor de la mañana, con el calor del sol de la primavera, se evapora nuevamente y se queda flotando en la atmósfera. O sea, previamente estaba en el cielo, luego ha bajado a la tierra, y luego ¿qué pasa? Luego por la noche, de madrugada, con el frío de la noche y bajo la luna, ese agua que previamente estaba en el cielo y luego en la tierra, es decir, que ha cogido la luz del cielo y se ha enriquecido con las sales, con las virtudes de la tierra, a continuación, ese agua, el sol la evapora y por la noche bajo la luna vuelve a condensarse. Eso es el rocío. Y en esa condensación, ese agua tiene dentro de sí la fuerza del cielo, las sales sutiles de la tierra que le permiten condensar la fuerza que viene canalizada a través de la luz de la luna. Que la luna es madre y es fuerza de fertilidad, y no voy a extenderme ahora en lo que significa la luna. Con lo cual, si el agua tiene algo para que la bendigan, el rocío tiene muchísimo más. Y es fuente de fertilidad, es fuente de fertilidad. Eso no quiere decir, evidentemente, que el rocío todo lo transforma y, curiosamente, pues todo lo abre y todo lo hace fermentar y abrirse y pudrir. Por lo tanto, evidentemente, mejor que no estén empapadas del rocío las habichuelas que se metan en el saco. Pero por lo demás es utilísimo a la tierra. Vale. Los tres queremos contar algo sobre el rocío. Es que nos impactó tanto y disfrutamos tanto con ello que creo que digo, uy, yo tengo que contar otra cosa, y Yaray también. Bueno, pues sobre el rocío solo os puedo decir que solo la rosa puede florecer en mayo gracias a la energía tan especial que aporta el rocío de mayo. Y se dice que es la flor más perfecta, más especial de todas, donde vemos lo que es la pentalfa sagrada repetida en su onda de forma y su aroma de vibración especialísimo, ¿no? Y es en ese momento, el mayo, cuando la rosa puede florecer. Yabir, recuerdo que nos decía que el rocío lo que captaba era la energía cósmica en forma de neutrinos, es decir, esa radiación cósmica que viene hacia la Tierra y que nos irradia. Ese agua es capaz de captarla y encarcelarla, por así decirlo. Entonces, gracias a esa energía del cielo y lo que sale de la Tierra, pues eso es lo que se produce en esa condensación de la mañana. Fijaros que gracias a ese rocío las plantas se vivifican, son capaces, yo entiendo que en ese proceso son capaces luego de florecer, de fructificar. Los animales en primavera se alimentan de ese rocío y eso nos puede dar luego pues todo el proceso. Es decir, nosotros nos vivificamos con los alimentos vivificados por el rocío de la primavera y los animales a su vez, el que coma vegetales o animales se está vivificando con ello. También recordar el verde brillante de los prados de primavera, ese verde esmeralda brillante no lo vais a encontrar en otro momento y es gracias a ese rocío que desciende, que vivifica en esos 3 meses. También esa imagen y cómo se recoge el rocío está explicada en el libro mudo de la alquimia, en el Mutus Liber, en una imagen donde se ve pues un carnero, un toro, es decir, entre Aries y Tauro, una pareja, un hombre y mujer, y Gémini, un sol y una luna enfrente, es decir, fase luna llena, y en ese momento es cuando están impregnando un paño y recogiendo ese preciado elemento. Es decir, en ese libro mudo nos dice cuándo y cómo se debe recoger. Y también deciros que en España tenemos una fiesta dedicada al Spiritus Mundi y al Rocío de Mayo, que es el Rocío, y la Virgen del Rocío, que realmente es en esa etapa, y lo que desciende, fijaros, es la blanca paloma. ¿Qué es la blanca paloma? Ese Spiritus Mundi que desciende.
Es una pena que yo tengo una alumna ahora en la universidad que le cuento esto, que está allí, de esa zona, y es rociera, y se quedó impactada con este tema. Digo, pues es que estáis haciendo algo, que estáis rememorando la naturaleza virgen, que es la Virgen del Rocío, vivificándose en la primavera, y se celebra eso. Eso es realmente el rocío de mayo y el rocío de primavera. Y bueno, no me acuerdo qué más. Lo último, hay una planta que si queréis beber el rocío de la mañana, que es el nombre de la Alchemilla officinalis, que es la planta que, sobre todo en los prados del norte de España, en Cantabria, se queda con el rocío de la mañana. Es decir, mientras se ha evaporado el rocío en las demás plantas por la acción del sol, la alquemilla sigue como un cáliz cogiendo esas gotas de rocío. Entonces se llamaba así porque los alquimistas, conociendo esta planta, impregnaban paños en esos campos y así captaban ese rocío que luego utilizaban. Entonces yo tengo una zonita de mi pequeño jardín, tengo plantada la alchemilla y muchas mañanas me levanto y bebo el rocío directamente, que es lo que llamaríamos el rocío crudo. El rocío crudo se puede coger tal cual y conservarse un mes en la nevera. Luego, para conservarlo más tiempo, hay que destilarlo. Y recuerdo también la imagen de Yavir cuando destilamos rocío y lo iluminó con una lámpara de estas ultravioleta y vimos una fluorescencia verde esmeralda y nos dijo, este es el Spiritus Mundi. Bueno, eso ya fue bastante impactante, pero pensar en los prados verde esmeralda que veis en la primavera y que no veréis en otro momento del año, ya estáis viendo el Spiritus Mundi. Cualquier fruto, cualquier planta de primavera que comáis fresca, lo estáis conteniendo y lo estáis recibiendo. Y paso a Yaray. Bueno, ya has dicho tú mucho, has dicho mucho. A ver, el rocío, yo no sé ella, pero yo he probado el rocío así solo y yo me quemé todo el tracto. Hay veces que, depende de la primavera, se carga más de espíritu universal y otras primaveras pues menos. Además, para recoger rocío, no penséis, te puedes estar ahí hasta las 2 de la mañana porque acá entre las 2 y las 4, a las 4 ya, si ya empieza, no le puede dar el sol porque claro, se evapora. Hay veces que estás esperando y hay nubes, hay aire y total te estás esperando hasta el mes de mayo y resulta que estás en la creciente a luna llena y no puedes coger ni una gota de rocío porque todas las noches a esas 2 horas hay aire, como hay aire ya no lo coges. Y si hay nubes, exactamente igual, la luna tiene que estar incidiendo. Pero os cuento la anécdota de mi primera recogida de rocío con Javi. Pues, bueno, cuento la anterior que él contaba, porque la nuestra, estuvo mi marido también, lo metí en ese fregado y con él hoy, cogiendo rocío, cogimos entre 8 personas 97 litros de rocío a los pies de Sierra Nevada. Excepcional, no ha habido otra recogida de rocío tan brutal. Y el Eloy se abrazó, porque tienes que ponerte un gorro. O sea, ¿cómo será lo que cae en mayo? El espíritu universal es la potencia divina, la energía divina que le da a esa primavera para que todo florezca y vuelva otra vez la vida a reverdecer, ¿no? Por eso cae en esa época y un poquito en otoño a veces, pero como la de mayo no hay otra, y a veces en junio también cae. Bueno, pues yo me quemé, me dijo ya ver que bruta, que estaba muy cargado y me quemé todo este trozo, lo tuve quemado por dentro. Bueno, pues eran no sé cuántos cogiendo allá a los pies de Sierra Nevada, que es un prado de caballos salvajes, Prado Negro se llama, y estaban con los focos a las 2 de la mañana, los focos de los coches, pues iluminando el prado, y ellos con las fregonas nuevas, pues fregando y escurriendo en los cubos, y llega la Guardia Civil. Claro, y llega la Guardia Civil y dice... Buenas noches, y dice Javi, buenas noches. Dice, ¿qué estáis haciendo? Y dice, pues ya lo usted, fregando el prado. Y dice, es que está prohibido, dice Javi, y dice el Guardia Civil, no. Dice, no está prohibido. Dice, bueno, pues entonces a lo nuestro. Y siguieron todos fregando el prado, ¿no? Y se fue. O sea, se quedaron atónitos la Guardia Civil y se fueron. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa que yo tengo últimamente en cuenta con el rocío. Depende cómo coges el rocío, porque es fácil, antes ponían sábanas y las escurrían y ahora con las fregonas modernas, pues como que es muy fácil coger el rocío con las fregonas. Ahora depende para qué se utilice ese rocío, porque va a tener onda de forma de la hierba. Pero para, por ejemplo, la alquimia mayor no serviría ese tipo de rocío. Si se quisiese hacer algo
en alquimia mayor. Lo que pasa es que para las tinturas, pues da igual, puede tener un poquito más de información pues, de las plantas que tenga el prado que estás fregando. No, eso no puedo hablarlo aquí, lo siento, porque ya, a ver, ya hablar del rocío antes no se hablaba, o sea, era algo como muy velado, era un secreto de los alquimistas, ¿no? Pero ya esa otra parte ya entra en alquimia mayor y públicamente no se debe. Ya más que nada es por seguridad tuya y mía, por las dos, ¿eh? Sí, hombre. Pues, verdaderamente, cuando se trabaja, cuando se entra a hablar del mundo de los rocíos, se entra en una cuestión tremendamente extensa. Y puedo asegurar por experiencia que con los rocíos pasan cosas extrañas y mágicas. Pero bueno, no voy a contar ahora ninguna anécdota porque sería demasiado largo y otras personas tendrán otras cuestiones. Quería simplemente leer un poema que siempre que íbamos a recoger el rocío, cuando daba una enseñanza sobre el rocío, solía leer Yabir, que es un poema dedicado a Demeter o a Maya. Aquí parece que en el libro lo dedica a Demeter, que es la señora de la regeneración de la naturaleza, la señora de la regeneración subterránea de la tierra, Perséfone, la señora que representa las simientes que laten en el interior de la tierra para volver a brotar, por lo tanto, de la vida de la tierra. Y en este poema se nombra al rocío, y es la naturaleza como fuerza fructificante. Y habla del rocío. Y dice, a la que así se pinta, la cabeza velada, coronada por el arco iris, perfumada con ungüentos, adornada con un cetro y ceñida de oro. Las aves la flanquean, el rocío la riega y la luz la hace resplandeciente. Este poema resume lo que es la naturaleza para un alquimista. Algo que viene de nacimiento, no es hereditario. Algo que ha nacido con ello. Puede venir el problema del embarazo. Ya no vamos a entrar en temas kármicos, ¿no? Que pueda traer la persona a un trabajo. Ya. Cuando es porque ha nacido así, puede estar implicado todo el embarazo de la madre. En algún mes ha podido haber un conflicto. El espagirista es que se tiene que remontar en la enfermedad al embarazo de la madre, porque durante los 9 meses están entrando las fuerzas celestes, que son las que están implicadas en generar tejidos, órganos, huesos, ¿me entiendes? Los primeros 40 días de una mujer gestante, aproximadamente, depende, puede variar un poco, entra la fuerza saturnal y va a generar los huesos, el bazo, la médula ósea y todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la fuerza de Saturno, que tiene implicaciones tanto por exceso de esa fuerza como por carencia en enfermedades. Va a tener unas patologías porque hay un exceso de esa fuerza celeste o otras porque hay una carencia. Entonces, el espagirista tiene que remontarse y saber, cuando se puede, claro, dónde ha fallado ese embarazo. Y ahí ya te puede decir muchísimo para tratar a esa persona. Yo, las personas que dicen esto es incurable, y a mí me da la risa, ¿me entiendes? Todo es curable, todo. Lo que pasa es que hay que indagar y buscar el origen de todas las enfermedades. Si es kármico, le puedes hacer que la persona tome conciencia de su enfermedad, que ya es mucho. Que tome conciencia de esa enfermedad, incluso que purgue ese karma, podría. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor no se cura, pero si la persona hace unos cambios que le son importantes a esa alma para el trabajo que ha venido a hacer. El karma son las vivencias que tiene que traer una persona para experimentar en la vida. Sus pagos, las cosas que haya hecho en vidas anteriores, eso partiendo cuando uno cree en la reencarnación. Yo creo fielmente en ello, porque yo he tenido recuerdos de niña de lugares en los que mi madre no había estado, ni yo tampoco. O sea, que yo doy fe de que la reencarnación existe, nadie me puede negar que es así. Entonces, Hahnemann, el padre de la homeopatía, que bebió de fuentes espagíricas y estudió, aunque no lo dicen los hahnemannianos, yo soy homeópata y los hahnemannianos no te van a decir nunca que Hahnemann bebió de fuentes andalusíes y así empezó su investigación. Habla del miasma. El miasma es la predisposición genética que tienes y un miasma para mí es como un egregor, es una información que trae el código del ADN de la persona y hoy se sabe perfectamente
porque han hecho estudios, por ejemplo, con personas en meditación, que la meditación, por ejemplo, te pongo un caso, ya no te hablo de espagiria, la meditación guiada y llevada a ciertos términos, te hablo de estudios científicos, puede hacer que desaparezcan ciertas informaciones del ADN. Entonces, si eso es posible, ¿por qué no va a ser posible con una espagiria que, según hablaban los egipcios, trabaja, si el espagirista es bueno y sabe llegar al fondo, trabaja el sahu, trabaja el molde original que trae esa alma cuando nace? No sé si te he contestado. Todo puede ser curable porque hasta el ADN se puede descodificar. También fijaros que hoy día Bruce Lipton, si algunos le seguís, habla que los pensamientos pueden modificar el ADN. Es decir, que nuestra materia más sensible, que es un pensamiento, pues también puede modificar. Tenemos el efecto placebo y el efecto nocebo. Es decir, los pensamientos negativos nos pueden también enfermar. Y un poco también sobre lo que tú preguntabas, pensar que las familias, un poco como clanes, también tenemos una especie de, si uno sigue su tradición familiar, pues se ve que hay unas enfermedades que se repiten y pienso que es un poco deber del viviente de esa línea sanar a esos antepasados y sanarse él. De alguna manera, cuando te sanas tú, que es un problema físico, pero también hay detrás un problema emocional, estás sanando a los de atrás. Es un poco también algo que hablaban de los griegos, del que sanaba o el que salvaba o el que limpiaba la estirpe. Entonces, también hablamos de la epigenética, es decir, hay formas de comer, de vivir, que van haciendo a los genes más sensibles y van habiendo una predisposición a que esos genes se manifiesten, pero si cambiamos, si modificamos, aunque tengamos esa predisposición, pueden no, digamos, manifestarse esa patología. Y eso sería ahí, ¿cómo podemos con espagiria ayudar a reconducir más de fondo? Porque ahora, para mí la espagiria va mucho a la esencia de la persona, que es la luz que es. Fijaros que es importante también en espagiria y en medicina natural que el niño en los primeros 7 años de vida pase fiebre. En los primeros 7 años de vida el niño con esas fiebres limpia genéticamente lo que no es suyo, las impurezas. Cuando producimos fiebre se están quemando proteínas más inservibles y es una especie de limpieza importante. ¿Qué hacemos ahora? Pues se da un antitérmico, se ponen muchas vacunas para no pasar esa bendición de esas enfermedades infantiles que yo he pasado todas. A nosotros en mi época no nos vacunaban de nada de lo que se vacuna ahora. Yo he pasado el sarampión, la rubeola, la tosferina, las paperas. El sarampión es maravilloso porque es una temperatura altísima y ahí disuelves todo. Y eso te hace que puedas luego hacer tu misión, estar en tu sahu, en esa especie de estructura original de la que hablaban los egipcios, ese patrón que uno se diría que antes de nacer ha diseñado para vivir una experiencia determinada. Bueno, pues no sé, así un poco me he enrollado, pero por ahí va. Yo sobre esto quería puntualizar unas cosas, también en referencia a lo que han dicho mis compañeras. Es lo siguiente, en realidad, en la alquimia y en la espagiria, en este tipo de medicina, partimos de una visión que no es materialista. Digamos, estamos en un paradigma que podríamos llamar idealista. Entonces, el cuerpo no existe por su materia, sino que al revés, los órganos, y dentro de los órganos las células, y dentro de las células los genes, son expresión de un molde energético. Es decir, en realidad, lo que llaman los modernos sahu sería una parte, y además una parte material fijada, de un molde sutil, energético, que nosotros llamamos sahu, que es el molde primario que representa la forma original que se va a desarrollar en un ser humano y lleva contenido dentro de sí lo que este ser humano va a expresar y va a ser en esta vida. Entonces, sobre este molde energético, nosotros sí que podemos actuar y trabajar. El espagirista trabaja sobre el molde energético, sutilmente. Y por lo tanto, le da igual lo de los genes, puede actuar sobre los genes perfectamente. Dentro de esto quería decir una cuestión. Sobre trabajando energéticamente, sutilmente, al trabajar sobre el sahu, se puede recuperar, devolver, por decirlo así, la vibración, la forma original del sahu. Y por lo tanto se puede modificar el código genético. Pero es que hay más. Independientemente de las cuestiones kármicas, indudablemente una enfermedad hereditaria no que se haya gestado en el vientre de la madre, sino una enfermedad que viene a lo largo de generaciones, ¿no?
Pues bien, puede considerarse un karma familiar, por decirlo así. Bien, pero todo el karma hace referencia a lo anímico, a lo psíquico y a lo espiritual. Pues bien, para el espajirista no hay diferencia, es decir, los planos físico, psíquico y espiritual están relacionados íntimamente. Y la manera en la que nosotros podemos actuar con las fuerzas de la naturaleza en el plano físico por medio de plantas, por medio de minerales, por medio de fenómenos que podemos situar más en el plano físico, también estas fuerzas de la naturaleza tienen su expresión y representación en el mundo psíquico y en el mundo espiritual, y podemos trabajar por medios psíquicos y espirituales y emocionales, con lo cual estamos ya tocando los niveles asociados a lo que podríamos llamar karma o herencia familiar. No sé, quiero... Así. Ahora, evidentemente, decía Yavir, y con esto quiere acabar, nos curamos de todas las enfermedades salvo de una, porque decía Yavir que solo existe una enfermedad, que es la muerte. Ahora bien, el intento de curar esa última enfermedad, que es de seres humanos que somos a medias sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte, en seres humanos completos, más allá de esas vicisitudes, que es lo que los grandes maestros de la humanidad se supone que han realizado, a eso se le llama la gran obra, y eso es la alquimia mayor.